Hola, buenas noches. Necesito me confirmen si tienen señal de voz y de audio, por favor. Perfecto, Oscar ya nos indica, Oscar, Armin, están conectados correctamente. Jimena falta. Oscar parece que tiene problemas aún. Les pido que revisen sus sistemas para que podamos conversar en esta videoconferencia. Jimena está ok, Oscar también. Perfecto, vamos a dar inicio entonces a esta sesión, la primera videoconferencia de este módulo, de esta parte del programa de máster en prevención de riesgos y gestión de procesos mineros correspondiente a los sistemas integrados de gestión. Muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos en esta jornada en que espero que tengamos una amena conversación y podamos ir resolviendo las dudas que hayan aparecido después de la lectura de esta primera semana, que fundamentalmente se orientaba a revisar algunos aspectos introductorios respecto de los sistemas de gestión y de la gestión empresarial en general. Damos la bienvenida también a Adrián y a Carlos. Bienvenidos, se están integrando recién a esta actividad. Buenas noches a todos. Esta videoconferencia, como ustedes saben, estaba programada para el día de mañana, la hemos anticipado por razones personales vinculadas al desarrollo de algunos proyectos. Les pido disculpas si eso ha generado alguna incomodidad en algunos de ustedes. Espero que en lo sucesivo no se repita. De todas maneras, siempre estas actividades esperamos que tengan una cierta flexibilidad. Sabemos que es difícil congregarlos a todos en un horario, en un día en común, pero por cierto, bastante más sencillo que si lo hiciéramos presencialmente acá en Santiago o en Iquique o en Calama. Acá estamos, les cuento, con bastante frío, distinto a las temperaturas que ustedes están disfrutando probablemente en el norte. Muy bien. Jimena, parece que eres de Santiago. Yo no he revisado todavía el listado de alumnos, pero entiendo que tenemos una actividad. Tienes toda la razón. Tenemos una actividad presencial acá en Santiago, otra en Iquique, otra en Calama, así que estamos bastante repartidos. Raimundo se acaba de integrar también. Tiene mala señal. Una pena, pero tiene que ver probablemente con tu sistema. El resto está perfectamente conectado. Este sistema lo usamos permanentemente. De hecho, en este minuto hay otro profesor en otra sala que está también desarrollando una videoconferencia de otro programa de máster, del MBA en su caso. Y la verdad es que nuestra señal es bastante buena, por lo tanto no hay dificultades en general. A veces tenemos excepciones, algunos alumnos que tienen problemas, pero son problemas de recepción en su sistema porque la señal es mala, internet es un poco lento. Armin está sufriendo del frío, entonces cordillera de la tercera región. He estado ahí
Maricunga y en otras actividades mineras, y la verdad de las cosas es que bastante frío. Puchuncaví también, quinta región, mucho frío. Escondida, Raimundo. ¿Estás en qué parte? ¿Estás en la faena, Raimundo, Escondida? ¿Estás en las oficinas centrales? ¿O estás en la ciudad de Antofagasta? ¿O estás en Coloso? De todas maneras, la discusión puede ser descargada posteriormente en su sistema porque queda grabada en la plataforma. Cada vez que accedan a ella pueden descargarla, pueden grabarla también y por lo tanto pueden revisar los contenidos, la discusión, plantearse nuevos temas, traer parte de esos temas a discusión en la próxima videoconferencia o llevarlos finalmente a nuestra sesión presencial. En faena, he estado en faenas en distintas partes, hace bastante tiempo trabajé en minería en distintas zonas y la verdad es que es un trabajo, yo diría, bastante especial. Tiene sus compensaciones, pero tiene también sus costos que son bastante relevantes. No todas las personas están aptas para trabajar en minería, así que se requiere un esfuerzo bastante importante. Hay mucho sacrificio de por medio, mucho sacrificio no tan solo en lo personal, sino también del entorno más cercano, las familias particularmente. Vamos a acompañarlos con el frío y un café. Espero que estén ustedes en lo mismo. No le vamos a poner malicia al café, simplemente para el frío. Se agrega además Juan. Muy buenas noches, bienvenido Juan a esta jornada. Ya tenemos una parte importante de los participantes del curso con nosotros, así que vamos a partir de inmediato, siendo ya las 21:06 minutos. Esta videoconferencia está fijada para las 21, partimos un minuto para las 21 horas. Muy bien. Ustedes se habrán dado cuenta que esta primera semana hemos tocado aspectos que son introductorios respecto de los sistemas de gestión y de la gestión en general. Y hemos hecho algunas afirmaciones que son sugerentes, que rompen ciertos paradigmas y que de alguna manera nos orientan en el sentido de entender los procesos dentro de una organización de manera un poco distinta. Cada uno de nosotros probablemente, cada uno de ustedes ha trabajado en sus organizaciones, trabaja en sus empresas en áreas independientes. Sin embargo, la invitación de este curso es empezar a pensar la organización, la empresa de una manera mucho más integral, entendiéndola más como un sistema y por lo tanto como distintas partes que interactúan entre sí. Es gracias a la interacción entre estas distintas partes y entre la organización como un todo y su entorno, proveedores, clientes, el resto del sistema, el medio ambiente, las autoridades, etcétera, que se agrega valor. Por lo tanto, esa es la invitación y progresivamente lo que vamos a hacer es ir creciendo en términos de este entendimiento más integral de las empresas. Eso ha sido una declaración de partida que hemos hecho. Anticipándonos a este estudio, que es un estudio individual, particular y segregado de los sistemas normativos
orientados, ¿no es cierto?, a la satisfacción de los clientes, orientados al mejoramiento de las condiciones laborales, orientados a mejorar nuestra relación con el medio ambiente o con las comunidades. Rodrigo también se agrega a nuestra discusión. Bienvenido, Rodrigo. Muy bien. Ante esta declaración de que es necesario que las empresas sean vistas de manera mucho más integral, nos encontramos con organizaciones que tienen estructuras que están bastante alejadas de estas visiones integrales, que basan sus competencias en la especialización, y que la especialización la llevan al extremo de segregar, de separar, de conformar verdaderos compartimentos estancos dentro de las empresas. Eso, por cierto, genera un problema. Este problema tiene que ver con el rendimiento global de la organización. Damos la bienvenida también a R. Silva, la R es de Rodrigo, Roberto, Raúl. No sabemos. Rodrigo Pérez también se integra. Buenas noches a todos. Hemos puesto ya un tema en discusión. Me gustaría que ustedes desde su propia experiencia pudieran retroalimentarnos a todos cómo ven esta situación de la implementación de visiones, ya no de sistemas formales, sino de visiones de la gestión distintas. ¿Cómo lo ven? Rodrigo Pérez, tenemos problemas porque Rodrigo no tiene video ni audio. Rodrigo, te recomiendo que reinicies el sistema, que lo revises. ¿Estás tú con problemas? Lamento decirlo. El resto está conectado sin dificultades. Con pocas opiniones todavía, pero conectado sin dificultades. Sí, Oscar nos plantea algo respecto del valor que la implantación de estos sistemas genera dentro de las empresas, y nos da cuenta de los cambios que se producen entre el antes y el después. Y por cierto, cuando estos sistemas son adecuadamente, correctamente implementados, la verdad es que hay un cambio notable. Ese es el sentido por el cual esto se hace. No se hace simplemente como un formalismo para cumplir unos ciertos requisitos, no se hace tan solo para mejorar la imagen externa de manera cosmética, no se hace solo para marketear con los sellos, sino que se hace fundamentalmente con un sentido de mejora de procesos internos. Cuando se mejoran los procesos internos, cuando se mejora su rendimiento y desempeño, por lo tanto se mejora directamente sus indicadores de resultado, eso lleva aparejado una serie de otros beneficios. Por ejemplo, la imagen y reputación externa. A esa diferencia entre el valor percibido por la sociedad, por las empresas, por los clientes, y lo que teníamos antes es el valor que agregan estos sistemas. Y por cierto, como digo, cuando estos sistemas son adecuados, cuando son bien implementados, entonces lo que tenemos es organizaciones
en que hay una diferencia notable entre el antes y el después. Valor agregado para los trabajadores, valor agregado para la sociedad, valor agregado para los dueños, valor agregado para el sistema, para las comunidades, valor agregado para el medio ambiente. Es decir, hay valor, se genera valor para el conjunto de los participantes del sistema, cuya base, como lo plantea Jimena, cuya base es el mejoramiento continuo. El mejoramiento continuo es una filosofía sobre la cual nosotros operamos y trabajamos. El mejoramiento continuo, más allá de la formulación específica que tenga, más allá que le llamemos el ciclo de Deming, más allá que le llamemos la trilogía de Juran, más allá de que le llamemos simplemente los procesos de evaluación y mejora, el mejoramiento continuo es una filosofía que nos obliga a revisar lo que hacemos, a medirlo, y a partir de esas mediciones establecer planes de acción para mejorar nuestro rendimiento. Debiera estar presente, evidentemente, en cada una de las cosas que hacemos. Sin embargo, por cultura, por tradición, por carencia de conocimientos, porque las urgencias nos invaden, muchas veces lo que hacemos es olvidarnos de planificar, de diseñar bien, de revisar, de poner indicadores, de controlar las actividades, de medir los resultados y detenernos un minuto, revisar y volver a empezar. Eso, en general, no lo hacemos. No tenemos una cultura que nos induzca a hacerlo de manera natural. Por lo tanto, estas son herramientas sobre las cuales tenemos que trabajar mucho. Son herramientas que para que sean implementadas adecuadamente tenemos que desarrollar procesos de transformación organizacional, procesos de transformación cultural que son profundos, que no son fáciles. Yo diría que la implementación de estos sistemas requieren, creo que lo planteo en alguna de las transparencias de este primer módulo, requieren no solo plantearse los desafíos de la gestión en términos de mejoramiento de resultados, acción y logros, como le llamaba en alguna transparencia. No, tiene que ver fundamentalmente con gestionar el cambio. Y cuando hablamos de gestionar el cambio, hablamos de hacer una transformación organizacional, una transformación cultural, de tal manera de hacer las cosas desde el punto de vista de los principios, de las metodologías, desde el punto de vista de los objetivos, desde el punto de vista de los valores, de manera distinta. Esa transformación cultural está normalmente ausente cuando nosotros implementamos estos sistemas. Y yo diría que la ruta adecuada para implementarlo es partiendo por hacer una adecuada gestión del cambio. Yo creo que si estos principios no son implementados de esa manera y simplemente lo que hacemos es instalar una herramienta más dentro de una empresa que no cambie la filosofía, la manera tradicional de hacer las cosas, la verdad es que el valor agregado del que hablábamos antes va a ser relativamente menor. Oscar nos dice lo siguiente: las personas que componen la organización tienden a mejorar sus condiciones al darse cuenta del cambio hecho por la empresa. Absolutamente de acuerdo. Esta es una cuestión bidireccional. Esta es una cuestión en que tenemos el individuo por una parte y la organización por otra. Cuando nosotros logramos que se establezca una relación virtuosa entre la organización, empresa, y el individuo, y eso se hace por la vía del alineamiento de los intereses organizacionales, o más bien los intereses personales en función de los intereses corporativos, entonces se produce este ganancial enorme. Los trabajadores valoran el esfuerzo que hace la organización y la organización a su vez valora el esfuerzo que realizan los trabajadores, reconociéndolos, incentivándolos, haciendo partícipe a las personas de los procesos de mejoramiento general de las condiciones de trabajo, de la relación con el entorno, del mejoramiento continuo en relación a la calidad de los procesos. Es decir, estas son relaciones
efectivamente virtuosas cuando son bien implementadas. Hay, por cierto, mejoramiento de las conductas, como lo plantea Oscar, porque fíjense que las conductas tienen más que ver con las competencias, tienen mucho más, las conductas tienen que ver con una actitud respecto del trabajo. Y por lo tanto, efectivamente, cuando nosotros como trabajadores nos damos cuenta del esfuerzo que hace una empresa por implementar sistemas que tienden a mejorar sus propias condiciones de trabajo, para mejorar el rendimiento global de la organización, que va a redundar también en un mejoramiento de mis propias condiciones, de mis beneficios, entonces cambio mi conducta, cambio mi patrón de comportamiento, cambio mi forma de trabajar, mi forma de hacer las cosas, la forma en que me relaciono con los demás. Y desde el punto de vista organizacional, creo que esto es la clave, lo que nos plantea Oscar, desde el punto de vista organizacional, desde el punto de vista empresarial, y en el caso del sector minero, más que en cualquier otro, se juega la sustentabilidad o sostenibilidad de la organización. ¿Por qué? Porque si estos instrumentos, si estas filosofías, si estas estrategias, si estas maneras nuevas de hacer las cosas, no se integran realmente, no generan valor, no se traducen en mejoramiento del clima laboral, en mejoramiento de las relaciones con la comunidad, en mejoramiento de la satisfacción de los clientes, etc. Si no se traduce en nada de eso, entonces lo que puede ocurrir es que las empresas pierden la licencia para operar, porque la sociedad les ha entregado una cierta concesión para operar. Y pudiera ser el caso entonces de que esa concesión, de que esa licencia se pierda. Digo, las empresas mineras están particularmente sujetas a estas condiciones particulares, a estas condiciones extremas, porque están en el ojo del huracán permanentemente. Deben demostrar que hacen esfuerzos continuos, constantes, persistentes, sistemáticos, efectivos para abordar los distintos problemas. No desde una perspectiva puramente reactiva, sino una perspectiva preventiva, desde una perspectiva que asuma un cierto liderazgo a nivel de la industria y del país. Lo que la sociedad le pide a las empresas mineras, a las grandes empresas mineras sobre todo, no es que se comporte como una empresa cualquiera, es que los estándares que tiene que mostrar deben ser superiores a los estándares que tiene cualquier empresa de cualquier sector, porque se entiende que tienen una licencia especial que puede ser quitada en cualquier minuto. Por lo tanto, el tema de la sostenibilidad es clave. Nosotros lo que tenemos que hacer es avanzar en la implementación de sistemas de gestión de distinto tipo con el objetivo de hacer, fíjense, hemos dicho antes que lo que buscamos es hacer competitivas las organizaciones. La verdad es que el paradigma de la competitividad es un paradigma que progresivamente estamos superándolo, pasando ahora al paradigma de la sostenibilidad. Lo que va a ocurrir, por lo tanto, es que las organizaciones lo que tienen que buscar es sostenibilidad más que ser competitivos. La visión tiene que ser compartida por todos, por cierto. Aprovechamos de saludar a Greco, que viene incorporándose. Se percibe un ordenamiento en todo sentido de la organización, sí, ciertamente, pero ojo que ese es uno de los elementos básicos, probablemente el más elemental, el más básico de todos. Sin ese no es posible que la organización se siga desarrollando. Denme un segundo que me perdí.
Un segundo, por favor. La visión en el sentido, por cierto, de cómo queremos vernos, cómo queremos que la sociedad nos vea. Fíjense que para ahondar un poquito en este tema de la sostenibilidad, las empresas mineras son las empresas líderes desde el punto de vista de cuestionarse permanentemente qué es lo que están haciendo y cómo están contribuyendo, agregando valor a la sociedad. Aunque a veces nos parezca que eso no es así, pero la verdad de las cosas es que tienen esfuerzos de reflexión estratégica que son bastante potentes, porque son empresas que están permanentemente cuestionadas. Los sistemas, Carlos nos dice que los sistemas de gestión deben ser tomados como una filosofía y no por cumplir o obtener el certificado, que es lo que ocurre a veces. Y yo la verdad es que soy bastante más crítico respecto de lo que tú planteas, Carlos. No es que como ocurre a veces, es como ocurre demasiadas veces. Sobre todo en las empresas más pequeñas. En las empresas más pequeñas lo que tenemos es, y ustedes lo conocen porque trabajan en minería, la mayor parte de los proveedores en minería son proveedores que lo que hacen es cumplir el deseo o exigencia del mandante, que entre otras cosas les dice usted tiene que estar certificado en unas ciertas normas. En lugar, esas empresas, de tomar el desafío de plantearse la implementación de estos sistemas como una verdadera estrategia de cambio, como una verdadera estrategia que los ayuda a ser más competitivos y sostenibles, en lugar de eso lo hacen para cumplir un cierto requisito impuesto por un cliente. Y eso es una pena, porque todo el potencial que tienen estos sistemas, que les permite ayudar al mejoramiento de la organización, a mejorar los procesos, a mejorar los resultados, termina perdiéndose. Rodrigo nos plantea otro tema, que algo dijimos antes, que lo tocamos y que probablemente es uno de los principales obstáculos o dificultades para que estos sistemas sean efectivos. Cuando digo efectivos, digo que son capaces de cumplir con los objetivos para los cuales han sido diseñados, y que tiene que ver con la burocracia, con la documentación excesiva e innecesaria, como bien lo plantea, y la poco práctico seguimiento de registros, de procedimientos, etc. Bueno, hay una gran cantidad de organizaciones en que si uno hace una encuesta del valor que la implementación de estos sistemas ha tenido y lo hace a nivel de los trabajadores, nos vamos a encontrar con que la valoración que hay de estos sistemas es muy pobre. Y es muy pobre fundamentalmente porque la implementación de estos sistemas se asocia a burocracia, a papeleo, a procedimientos innecesarios, a la construcción en definitiva de un sistema que va en paralelo con la operación normal de la empresa. Mientras la empresa sigue haciendo sus negocios, hay un grupo de personas que lo que hacen es complicarle la vida al resto de los trabajadores, exigiéndoles una serie de documentos, de registros, de firmas y cumplimiento de procedimientos que no tienen absolutamente, muchas veces, nada que ver con la realidad. Eso es así. En muchas ocasiones, si nuestra convicción que en nuestra empresa está pasando eso, significa simplemente que lo estamos haciendo mal, lo estamos implementando mal, estamos siendo incapaces de que el sistema en su conjunto vea que estos sistemas pueden agregar valor. Ya vamos a ver cómo podemos hacer que estos sistemas sean mucho más prácticos, que estos sistemas
en la medida que se asocian al cumplimiento de metas, de mejoramiento de desempeño, de rendimiento, de proceso, en la medida que lo simplificamos, en la medida que eliminamos toda la burocracia de los papeleos, etcétera, se hace mucho más llevadero. Carlos Reyes viene incorporándose también. Muy buenas noches, Carlos. Lo que quiere la empresa, nos dice Carlos, es rentabilidad. Así es. Ese es el requerimiento de partida de cualquier empresa. Y por lo tanto es una condición de borde. Es una condición que tiene que estar presente sí o sí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir simplemente que en la medida que cualquier sistema que implementemos en nuestra organización, si no contribuye a este objetivo, que es el objetivo primario, básico, que está en relación al público de interés más relevante de la empresa, que son los dueños, significa que estos sistemas no tienen mucho valor. Es distinto, por cierto, si estamos implementando una norma sanitaria que es obligatoria desde el punto de vista legal. Por cierto, estamos obligados legalmente. Estos son sistemas voluntarios. Entonces, la cuestión es, ¿por qué como empresa yo tendría que implementar sistemas que, siendo voluntarios, me van a demandar recursos, esfuerzos, me van a hacer replantear mi estrategia competitiva? ¿Por qué tendría que hacerlo? Si eso pudiera afectarme incluso la rentabilidad de mi negocio. ¿No les parece que ahí hay algo en ese reclamo? ¿Hay algo que no cuadra? Bueno, lo que no cuadra es precisamente eso, que mientras nosotros no tengamos la convicción plena de que es necesario, que consideremos como una condición de borde la existencia de este requerimiento fundamental, el hecho de que la última línea tenga que ser azul e importante y que todo lo que hagamos tienda a mejorar ese resultado. Si no entendemos eso, entonces mejor no implementemos sistemas, que en la práctica el mensaje va a ser: estos son carga. Tenemos que replantearnos esa manera de ver las cosas. Adrián nos plantea el tema de la implementación de sistemas integrados de gestión y básicamente errores comunes en la implementación, qué pasa con la gestión de la información, la calidad, el manejo. Entiendo que básicamente tiene que ver esto con cómo nosotros facilitamos la integración desde el punto de vista de la gestión de la información que proviene de distintos sistemas, de sistemas que están orientados hacia objetivos distintos. Eso entiendo que es la pregunta principal o la duda principal. Bueno, efectivamente esta es una de las dificultades, porque ojo que lo que nosotros estamos teniendo aquí son miradas distintas de aspectos particulares de la organización. Que cuando en la organización los implementamos de manera lineal y sucesiva, primero tenemos un sistema de gestión de calidad, después tenemos un sistema de gestión ambiental, después tenemos un sistema de gestión de riesgos laborales, etc. Lo que hacemos es ir generando un conjunto de información y de conocimiento que es parcial, que es particular. Y porque el objetivo es responder a los requerimientos de ese sistema en particular. ¿Qué es lo que llega un punto en que lo que tenemos que hacer es integrar? Integrar no es solo un esfuerzo conceptual, no es tan solo un esfuerzo formal de integrar un manual, de integrar unos ciertos procedimientos, de tener una política común, etc. Tiene que ver también con la manera en que se trabaja el sistema a través de un equipo de personas que es común, que es uno solo. Segundo, tiene que ver
con el manejo de la información. La información no puede provenir de fuentes distintas. La información tiene que ser integrada por este grupo de personas mediante herramientas que son comunes, porque si no, lo que vamos a tener son sistemas que siguen estando cada uno caminando por un carril independiente. Aquí lo que nosotros, el esfuerzo que tenemos que hacer al integrar estos sistemas es tener un sistema de información único, común, respecto del cual vamos tomando ciertos datos que los vamos agregando, vamos generando unos ciertos indicadores que nos permiten alimentar nuestra matriz de indicadores del sistema integrado. Dicho de otra manera, la organización tiene un sistema de información único, grande, gigantesco, enorme, que tiene múltiple información. Respecto de ese sistema, nosotros tenemos que capturar los datos en subsistemas que nos permitan alimentar nuestro sistema único de gestión, que a su vez tiene variantes, que a su vez se abre en temáticas que son distintas. Lo que no podemos hacer es seguir manteniendo 3 unidades, departamentos, áreas, encargados, etcétera, sistemas de información independientes, porque entonces significa que no estamos integrando de verdad los sistemas. Al integrar los sistemas nosotros tenemos que ahorrar desde todo punto de vista, y particularmente ahorrar en gestión, lo que implica los recursos, el manejo de la información, la cantidad de personas, etcétera. Carlos me nos dice que tenía un pequeño problema. Francisco Figueroa también se integra. R. Silva, que todavía no sé a qué corresponde la R, nos pregunta por esta diferencia que planteé de paradigma entre ser competitivos y ser sustentables. ¿Son alternativos o aditivos? Muy buena pregunta. Además de ser competitivo, hay que ser sustentable, efectivamente. Yo diría que más que aditivos, aditivo es una forma de mirarla en el sentido de que se van agregando cosas. Yo diría que el concepto de sustentabilidad lleva implícito el de competitividad, pero que considera además un conjunto de otros elementos, los elementos de amigabilidad con el medio ambiente, etcétera, 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 todos los elementos que dicen relación con las comunidades, con el medio ambiente, con los clientes, etcétera, que nos hacen todos ellos sumados a nuestra capacidad de poner nuestros productos de manera preferente respecto de nuestros competidores. La competitividad se refiere a nuestra capacidad de desplazar, de quedar en mejor posición respecto de un competidor en un mercado que es abierto. Por cierto, aquí hay una cierta condición que son mercados abiertos. Cuando hablamos de sostenibilidad, hablamos de eso, pero adicionalmente, ¿no es cierto?, de otros atributos que dicen relación con el resto de la sociedad, con el medio ambiente, con las comunidades, etc. Por lo tanto, es un concepto que lleva implícito el de competitividad. No se podría ser sostenible sin ser competitivo por una razón obvia, porque estamos perdiendo el elemento principal de la sostenibilidad, que es tener futuro, darle futuro a nuestros trabajadores, darle futuro a la empresa. Ese es el elemento base central de la sostenibilidad. Por lo tanto, hay que ser competitivos para ser sostenible. No se puede ser sostenible sin ser competitivo. Pero ser competitivo no es suficiente, se requieren más cosas. Esas cosas adicionales tienen mucho que ver con nuestra relación con el entorno.
J. Varas también se ha integrado, Francisco Michea, Carlos Reyes desde Puerto Montt, estamos bastante distribuidos en todo el país. Carlos nos hace un comentario: no perdamos de vista que para que un sistema integrado de gestión sea práctico y aplicable hay que conocer los procesos, y eso a veces es una debilidad, dado que los directivos y profesionales no siempre lo tienen tan claro. Y les voy a decir una cosa, porque a mí me parece que esto es fundamental, es clave. También lo señalamos, por eso es que puse una lámina ahí que hablaba sobre el tema de los procesos. Porque creo que hay muchas empresas que en los hechos demuestran que a pesar de que han implementado sistemas de gestión separadamente, parcialmente o incluso pueden haber llegado a plantearse el desafío sistema integrado de gestión y que todavía no tienen suficientemente claro que una organización se organiza en base a procesos y que lo que tienen que mejorar son sus procesos, y que insisten en una visión más bien de tipo funcional de su organización. Y yo encuentro que esta observación es absolutamente notable en el sentido de que pone el foco en algo que es fundamental. Podemos no tener sistemas de gestión formalmente establecidos, pero si tenemos un enfoque por proceso, yo les aseguro que vamos a tener desempeños que son superiores al promedio de la industria. En las clases presenciales voy a aprovechar de mostrarles un video de un directivo de una empresa mexicana, de la empresa Modelo, la que fabrica la cerveza Corona. Más de algunos de ustedes tienen que conocerla, que nos habla sobre los temas, de este tipo de temas, y cómo él desde una posición directiva tiene una visión que es absolutamente clara y sabe qué cosas son las que tiene que pedir, qué cosas son las que tiene que exigir a cada uno de los sistemas. A mí me parece que ese video es bastante notable y voy a aprovechar de mostrarlo en nuestras clases presenciales. Absolutamente de acuerdo con Armin, si las cosas se hacen bien, el objetivo básico primario sobre cuya base está construido este tinglado va a permitir mejorar la rentabilidad. Eso es evidente. Sí, aquí el sentido principal de lo que se hace tiene que ver finalmente con hacer sostenible a la organización, y para que sea sostenible tiene que ser competitiva, y para que sea competitiva tiene que ser rentable. No existe otra posibilidad de hacer estas cosas. Carlos Reyes nos plantea algo. Dice, sí, pero cuando se implementan los parámetros de evaluación, estos son fuera de la realidad de la empresa, que se asesoran debido a los de organización que se toman como referente. Entiendo que lo que está planteando Carlos es fundamentalmente que muchas veces se tratan de implementar y de poner estándares que están fuera de la realidad, que están fuera de la realidad por dos razones, entiendo yo. Una, porque provienen de industrias que son distintas, y por lo tanto las exigencias y los objetivos en sectores industriales diferentes son evidentemente distintas. Esa es una. Y la segunda, porque no se conoce muy bien la realidad de las empresas. Entiendo que es básicamente eso. Esto tiene que ver fundamentalmente con que los parámetros de rendimiento, los indicadores, las metas que se imponen a los sistemas de gestión, cualquiera de ellos de manera independiente o integradamente, da lo mismo, tienen que ser esfuerzos lógicos de maduraciones razonables, producto de una cierta metodología validada internamente por la organización.
No puede ser que estos objetivos, estas metas, estos indicadores sean puestos, sean impuestos desde una lógica de un externo. Por ejemplo, un consultor, un asesor de empresa que simplemente impone la posibilidad, ¿no es cierto?, de alcanzar unos ciertos estándares. Eso no corresponde. Segundo, el estándar en rigor, el estándar a alcanzar, es un estándar que es una autodeclaración de la empresa. Nosotros como empresa sabemos hasta dónde queremos llegar, cuánto es lo que queremos avanzar, qué tan exigentes o autoexigentes somos con nosotros mismos. Recuerden que estos sistemas normativos son sistemas que en los hechos no son más que unas carcasas, yo les llamo carcasas, es decir, son una estructura metodológica externa cuyos contenidos son autodeclaraciones de la empresa y por lo tanto no son impuestos desde afuera, no pueden ser impuestos desde afuera. Estas carcasas son tan genéricas, son tan generales que sirven a cualquier tipo de empresa. Si no, no podrían servir a cualquier tipo de empresa. El estándar al cual queremos llegar lo ponemos nosotros. Y lo ponemos nosotros de acuerdo a nuestra estrategia, de acuerdo a la disponibilidad de nuestros recursos, de nuestro personal, a la calidad de nuestros directivos, al ambiente competitivo en el cual nos encontramos, a quiénes son nuestra competencia. A eso nos enfrentamos. Espero haber interpretado, Carlos, que eso es lo que querías decir. Yo entiendo, ¿no es cierto?, es que básicamente ese es un problema que muchas veces se impone desde afuera y la verdad es que estas son definiciones internas de la empresa. Jimena tiene problemas con la imagen. Sí, Jimena, yo creo que estás tú con problemas. Cuando tengan problemas de esta naturaleza, es mejor que revisen bien su conectividad o vuelvan a ser parte del sistema. Veamos otros comentarios. J. Vara, los mapas de procesos son fundamentales para entender cada parte de ellos para finalmente poder mejorarlo desde su base. Yo insisto en que este es un concepto básico. Si en una empresa no se entiende el concepto de proceso, no se conoce cuáles son los procesos, no se hace un esfuerzo serio por levantar procesos, no se traduce esto en mapas de proceso que sean entendibles. Esos mapas de proceso a su vez no se traducen en flujogramas que reflejen muy bien o que conceptualicen muy bien cuáles son los procedimientos, los instructivos, etc. Si eso no se entiende, la verdad de las cosas es que, primero, no entiendo cómo es posible que las empresas logren implementar sistemas de gestión, porque los sistemas de gestión se implementan sobre la base de un principio que es el enfoque por proceso. Y segundo, que puede darse ese caso y que los hay, el potencial que se le saca a estos sistemas es bastante menor. Veamos, ¿qué más tenemos? Carlos, o sea, sustentable con el entorno de la vez. Sí, tiene que ver con el concepto de sustentabilidad, tiene que ver, sustentable desde el punto de vista de la empresa, sustentable desde el punto de vista del giro del negocio. Sustentable va a significar, entre otras cosas, ¿no es cierto?, ser amigable con el entorno, tener buenas relaciones con las comunidades, desarrollar una visión mucho más integral, más de aporte al resto de la sociedad, más que responder a un solo público de interés. Ser sustentable, a mi juicio, significa finalmente ser capaces de responder a cada uno de los públicos de interés.
a todos los públicos de interés y no solamente a los dueños. Adrián, las fechas están entregadas. Las fechas de las clases presenciales están entregadas. Por lo menos yo las conozco. Espero que a ustedes se las hayan entregado. Pero Jimena dice que efectivamente María de los Ángeles ya la envió. No, en Santiago entiendo yo que tenemos el 1 de septiembre. Déjenme chequear exactamente. Exactamente, Carlos tiene toda la razón. El sábado 1 de septiembre nos encontramos en Santiago. María de los Ángeles se está conectando. Tiene toda la razón María de los Ángeles. Ella ya había informado, de hecho a mí me había informado con bastante antelación cuáles eran las fechas y están también en la plataforma del módulo. Así que les pido a todos aquellos que no están informados que revisen las fechas, se programen para que tengamos una sesión adecuada en los momentos en que nos encontremos. Leo Valenzuela viene integrándose, parece. Buenas noches, Leo. Interesante tema, el de... Vas a quedar por Robin R. Silva, pues ya nos has dado tu nombre y por ahí alguien te puso, ¿no es cierto, Robin? El tema de las pymes. El tema de las pymes es un caso bien interesante. Carlos lo complementa con las pymes contratistas y me parece que este es un tema clave. Quiero dedicar unos minutos a esto, porque si pensamos en el sector minería, por ejemplo, en donde hay alrededor de 4.000, yo diría un poquito más, unos 5.000 contratistas para las grandes empresas mineras. Básicamente ahí hay dos sistemas que operan en línea, que es el CISEP 1, para Escondida y otras empresas. Lo que observamos es que hay una asimetría gigantesca entre la calidad de los sistemas de gestión que tienen los mandantes respecto a aquellos que tienen las pymes proveedoras de las grandes empresas mineras. Las empresas proveedoras las podemos dividir en dos grandes tramos. Uno, los grandes proveedores, estoy hablando de empresas como Komatsu, Caterpillar o grandes empresas internacionales, que proveedoras de equipos muchas veces, muchas de ellas, grandes empresas en tareas de montaje, exploración, etc. Todas estas empresas tienen sistemas de gestión que son bastante sólidos, que son bastante maduros. Muchas de ellas tienen implementados sistemas integrados de gestión o tienen sistemas parciales, ISO 9001, 14000, 18000, varios de ellos tienen sistemas en responsabilidad social también, algunos de ellos incluso usan modelos de gestión de excelencia. La realidad de esas empresas es más cercana a la realidad de las grandes empresas mineras, es más cercana a esa que a las pymes, que son igualmente proveedoras de la minería y que tienen varios problemas. Los problemas principales de estas empresas tienen que ver con una débil capacidad de gestión, con sistemas de gestión que están poco consolidados, poco maduros, poco evolucionados, y que lleva aparejado una serie de otras dificultades que tienen que ver más bien con la propia sostenibilidad del negocio en el largo plazo. Por ejemplo, el hecho de que muchas de estas empresas tienen muy pocos clientes. Varias de ellas incluso son monoclientes, es decir, tienen un nivel de vulnerabilidad, de riesgo, que es bastante alto. Segundo, son empresas que operan en función de su mandante y por lo tanto desarrollan muy poca innovación en sus procesos o en productos, a menos que el mandante se los exija.
Tercero, tienen un relacionamiento y unas políticas y unos sistemas de gestión que tienen muy escasa orientación a los clientes, entre otras cosas, porque son varios de ellos monoclientes. Entonces, lo que ocurre es que son vulnerables, son débiles en esta relación con los clientes, son dependientes de sus clientes, tienen pocos clientes, y esos clientes además establecen contratos de largo plazo con ellos, contratos de 1, 2, 3 o 5 años, lo que hace por lo tanto que haya muchos desafíos en términos de gestión y de innovación que no se planteen. En consecuencia, estas empresas van un poco a la saga de lo que son los requerimientos del mercado. Cuando una empresa normal, sometida a unas condiciones de competencia que son más o menos desafiantes y fuertes, hablemos de un mercado cualquiera, ¿no es cierto?, un mercado normal, abierto, lo que ocurre, por lo tanto, es que rápidamente hay una cierta separación, una cierta segregación de las empresas, en que hay unas ciertas empresas líderes que rápidamente se distinguen del resto de las empresas, y lo hacen porque requieren aumentar su base de clientes, porque requieren aumentar sus ventas, y por lo tanto fortalecen su sistema de gestión, desarrollan procesos de innovación y rápidamente van creciendo. En el caso de la minería, de los proveedores de la minería, yo diría que esto no opera con la misma lógica. Y entonces nos encontramos con empresas que están, entre comillas, aseguradas con contratos de 1, 2, 3 o 5 años. Y se establecen unas relaciones prácticamente de obligatoriedad entre el mandante y las pequeñas empresas. Las pequeñas empresas terminan agregando poco valor al sistema y terminan siendo casi una carga para las grandes empresas. En el largo plazo, fíjense, que terminan siendo una carga, porque impiden que se desarrollen mercados competitivos. Ese es un gran inconveniente. Impiden que se desarrollen y que ingresen nuevos competidores al mercado, porque se establecen estas relaciones prácticamente de obligatoriedad, de mercados muy cerrados y que son en la larga muy poco competitivos. Y el problema, desde la perspectiva de lo que estamos viendo nosotros, el problema tiene que ver con el hecho de que no se plantean estos temas en general, yo estoy hablando en general, no se plantean estos temas con la seriedad, con la urgencia que tendría para cualquier empresa en un mercado mucho más competitivo, en que la implementación de estos sistemas puede transformarse en una ventaja competitiva prácticamente de vida o muerte. En el caso de las industrias mineras, fíjense, lo que ocurre es que la implementación de estos sistemas, que proporcionalmente es mucho mayor que cualquier otro sector industrial, porque prácticamente todos los proveedores están certificados en alguna norma, lo hacen no por convencimiento, lo hacen no por una decisión estratégica, sino lo hacen porque el mandante se los exige. Es un requerimiento contractual, no es porque hayan llegado al convencimiento de que es necesario implementar sistemas de gestión, porque ellos necesariamente tienen que agregar valor al sistema, al negocio minero en su conjunto. Y eso es, por cierto, un gran problema que tienen las pymes. Segundo, creo que en el caso de las pymes hay que hacer una cierta discriminación porque no todas las pymes están en condiciones de adoptar estos sistemas, porque estos son sistemas que finalmente requieren unas ciertas capacidades, requieren un cierto tamaño crítico. Empresas demasiado pequeñas, por cierto, estos sistemas les quedan un poco grandes. Y por lo tanto hay que desarrollar modelos distintos que sean más apropiados a su tamaño y a sus condiciones. En el caso chileno, por ejemplo, se desarrolló la norma, la 2909, que es la norma de gestión integral para pyme, que es una norma que tiene la gracia de ser integral, por lo tanto aborda los distintos temas asociados a distintos públicos de interés, pero que desde el punto de vista de las exigencias es bastante menor
a la sumatoria de requerimientos, de requisitos que tienen las normas de gestión ISO y OSAS separadamente. Por lo tanto, me parece a mí es un buen camino, es una especie de apresto para ir avanzando hacia esos sistemas. La responsabilidad social, ¿cómo se recomienda sea la mejor manera de integrarla a un sistema de gestión? Vamos a hablar más adelante sobre la responsabilidad social. He preparado un módulo que tiene que ver, una parte de un módulo que tiene que ver con los sistemas de gestión en responsabilidad social, y de ahí vamos a ver básicamente, o vamos a poner el énfasis en los aspectos relacionados con la contribución o inversión social. Y ahí vamos a ver qué cosas son posibles de integrar. Pero a la pregunta, ¿es posible hacerlo? Por cierto que es posible hacerlo. Ojo que nada de esto debe ser adicional a lo que es la gestión de una empresa. Estos son sistemas que perfeccionan la manera en que nosotros gestionamos nuestros recursos. Nada más. ¿Cuál es el costo de la calidad? Al principio se requiere mucho tiempo, esfuerzo y recursos, pero a largo plazo aumenta la rentabilidad. Sí, más bien no nos preguntemos tanto por el costo de la calidad, preguntémonos por el costo de la no calidad. El costo de la no calidad o los costos escondidos de la no calidad, reproceso, desperfecto, tiempo perdido, improductividad. Y ahí tenemos un nudo central de los temas que tenemos que ser capaces de demostrar como altamente incidente, como altamente positivo. La próxima semana vamos a meternos en el tema de la calidad y les recomiendo que dejemos el tema de los costos de la no calidad para la discusión de la próxima semana, porque quisiera plantear ahí el tema de la necesidad de que las empresas midan sus costos de no calidad para dimensionar cuánto es lo que renta un proyecto de calidad, de aseguramiento de calidad, de sistema de gestión de calidad o como queramos llamarlo. Oscar nos dice que piensa que aquellas empresas que aplican ISO es lo más relevante de sus procesos apropiados. Me parece que es lo más apropiado. La ISO 9000, de hecho, creo, voy a partir de atrás para adelante, porque nosotros en este módulo vamos a terminar con los modelos de gestión de excelencia. Y los modelos de gestión de excelencia son una mirada integral, sistémica a la organización, y que incorporan, entre otras cosas, distintas herramientas. Una de esas herramientas es la ISO 9001. Y fíjense que una de las recomendaciones que nosotros hacemos ahí es aplique ISO 9001 en aquellos procesos que tienen que ser asegurados. Y por cierto, sabemos que no todos los procesos que tenemos en la organización, que pueden ser cientos o al menos decenas, no todos los procesos es necesario que los tengamos bajo formato ISO. La recomendación en ese sentido es controlemos, homogenicemos, estandaricemos aquellos procesos que son principales, aquellos procesos que afectan de mayor manera, en mayor magnitud, la calidad de nuestro producto y por lo tanto los niveles de satisfacción de nuestros clientes. Y por lo tanto no es necesario hacerlo en toda la organización. Carlos Reyes dice que existe en la 10ª región un modelo empresa mandante que presentó un programa de desarrollo de proveedores Corfo con el fin de unificar los criterios establecidos por la mandante. A mí me parece bien interesante porque he estado en el último tiempo, en los últimos 3 años, siendo parte de un proyecto parecido en la zona norte con proveedores de Escondida y que usa, entre otros, principalmente el instrumento PDP, que es el Programa de Desarrollo de Proveedores de Corfo. Ahí lo que hacemos es atender progresivamente, de manera escalonada, a muchas empresas pequeñas, proveedoras,
de Minera Escondida, con el propósito de mejorar los niveles de gestión, pero bajo un enfoque de modelo de gestión de excelencia, bajo un enfoque de mejoramiento integral de la gestión. ¿Y saben por qué se llegó a esto? Fundamentalmente porque nos dimos cuenta todos, se dio cuenta Escondida, nos dimos cuenta nosotros, que la agregación de valor que hacía la implementación de normas de sistemas de gestión tipo ISO 9001 era escasa, y por lo tanto era necesario el uso de modelos alternativos, de maneras distintas de ver la gestión y de mejorar la gestión. Voy a comentarles más adelante acerca de esos proyectos. Sí, Jimena tiene definitivamente problemas. Buenas noches, Jimena. Sentimos mucho que no hayas podido conectarte adecuadamente, pero vas a poder ver la videoconferencia después. J. Vara nos dice, aplicando 9001 a las etapas críticas de un proceso, asegurando controlar los pocos críticos, enfocando no perder de vista los costos ocultos. Sí, son parte de las preguntas que tenemos que hacernos. ¿Dónde necesitamos controlar nuestro proceso? ¿Qué proceso necesitamos controlar? La cuestión es que en nuestro mapa de procesos tenemos muchas cosas que podemos hacer. Yo recuerdo en un congreso hace un tiempo en nuestro país, se estaba discutiendo sobre el tema de la ISO, se estaban presentando casos, y alguien de una empresa sale a presentar su caso y muestra resultados de su equipo que tenían asegurado cientos de procesos, cientos. Cuando digo cientos, son cientos. Y la verdad de las cosas es que me pareció casi surrealista, porque una organización, por cierto, puede tener cientos de procesos, pero asegurar, estandarizar, pero sobre todo certificar cientos de procesos es una locura. No se necesita. Nosotros tenemos que hacer una agregación de procesos, ir a macroprocesos y probablemente estandarizar esos macroprocesos. Y parte de esos procesos que los tenemos agregados, que son fácilmente identificables, que tienen indicadores asociados, esos certificarlos. Pero me parece una pérdida de tiempo, de plata, de recursos, de esfuerzo, y creo que es atentatorio contra la estabilidad de la propia organización, esta especie de olimpiada de certificaciones de muchos procesos. No es necesario. Adrián, ¿qué le parece que muchas empresas se digan certificar ISO 9000 y si uno pregunta qué proceso certificó, no tiene gran importancia dentro de su negocio principal? ¿Cómo se presta la empresa? Bueno, aquí tenemos un tema. Aquí tenemos un tema que lo vamos a conversar con más calma la próxima semana y probablemente va a ser uno de los temas centrales en nuestras discusiones en las clases presenciales. Yo resumiría este tema que nos plantea Adrián en dos cosas. Cuando uno tiene una empresa nos dice que está certificada, o vamos a la empresa y vemos los certificados en las paredes, o vemos camionetas, ¿no es cierto?, que tienen los logos certificados ISO 9000. Tenemos que hacer dos preguntas. Primero, ¿cuál es el alcance del sistema? Y segundo, ¿quién lo certificó? No es lo mismo que una empresa esté certificada completa, que estén certificados sus procesos principales o que estén certificados algunos procesos de apoyo prácticamente con muy poca incidencia en la calidad de los productos. No es lo mismo. Así como tampoco es lo mismo que estén certificados por Juan Pérez y Compañía Limitada o por una empresa de mayor prestigio. También las casas certificadoras tienen aquí una gran responsabilidad. Lamentablemente el nivel de apreciación, de calidad de los certificados de distintas casas certificadoras es distinto, tenemos que reconocer eso, y aquí hay una cuestión que no tiene que ver tan solo con la acreditación que hace el INN, sino que tiene que ver con una validación y una valoración de mercado. Lamentablemente es así, no todos los certificados pesan lo mismo.
Por cierto, la idea es certificar aquellos procesos que son los procesos principales, aquellos procesos que están directamente relacionados con los clientes. Será, no sé si el más significativo, los importantes, yo digo los procesos principales, ojalá los tengamos debidamente estandarizados, no necesariamente certificados. La certificación es un concepto distinto al de la implementación. Cuando nosotros hablamos en función de los clientes, y eso es lo importante cuando hablamos de procesos, cuando hablamos de los clientes hablamos de la agregación de valor. Por lo tanto, esa es la pregunta. ¿Cuáles son los procesos que agregan valor? Que agregan valor para los clientes, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque sobre todo la norma ISO 9001 está hecha ¿para qué? Para aumentar los niveles de satisfacción de los clientes. ¿Y cuándo aumentan los niveles de satisfacción de los clientes? Cuando estamos agregando valor a los clientes. Y transformarlos idealmente esto en ventajas que sean competitivas, o sea, crecer como plantea Carlos, crecer como empresa. Muy bien, ya estamos, son las 22:10. Queridos alumnos, a menos que haya alguna otra pregunta, vamos a quedar hasta aquí para seguir la próxima semana. Ya vamos a discutir sobre la norma ISO 9001 y sobre los sistemas de gestión de calidad en general. A menos, ¿no es cierto?, que tengan alguna otra pregunta relevante. Si no es así, vamos a poner término a esta jornada del día de hoy, a esta videoconferencia. Ha sido muy interesante, agradezco a todos ustedes su participación, a todos los Carlos, sí, a R. Silva, Óscar, Adrián, Jimena, en fin, a todos los que participaron en la clase de hoy. Nos vemos la próxima semana, el día jueves de la próxima semana a las 21 horas. Espero que a esas alturas hayan podido revisar esta videoconferencia, hayan revisado también los materiales que están en la plataforma y adicionalmente hayan revisado todo el material relativo a los sistemas de gestión de calidad, incluyendo la norma ISO 9001-2008. Nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches, ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Cómo lo toques?